Es TV. Canal 67 presenta una entrevista con veracidad, profesionalismo, carácter y objetividad. Iniciamos con Casos y Soluciones, conducido por Alfredo Villarreal. Ahí en su intimidad. Esta es la señal informativa de STV, Canal 67. Recuerde que estamos transmitiendo desde Colonia Flor Blanca, San Salvador, El Salvador, para el mundo entero. También en cables Claro y Tigo 67 y nuestras redes sociales. En esta oportunidad conversaremos con los que pretenden la silla de Mario Durán, del alcalde de San Salvador Centro. Así es ahora la distribución, ¿verdad? Pues mire, tenemos sangre joven, nuevita, en este proceso eleccionario para la alcaldía más grande de la República de El Salvador, San Salvador Centro. Me refiero y recibimos a Héctor Silva. Por cierto, es la tercera generación partiendo de aquel recordado doctor Silva que fue alcalde de San Salvador. Ahora estamos con la tercera generación, el nieto. Bueno, toda una familia, toda una dinastía en la política salvadoreña, a quien le damos las más de las cordiales bienvenidas. ¿Qué tal, Héctor? Gracias por estar acá. Alfredo, muchas gracias por la invitación, un gusto poder acompañarte y un saludo a todas las personas que nos acompañan desde sus casas. Bueno, cuéntenos eso de familia. Usted significas la tercera generación de los Silva en la política salvadoreña. Déjame decirte que no es porque estés aquí, pero tu padre dejó un buen sabor en la alcaldía. Digo, tu abuelo, sí, mi abuelo dejó mi abuelo. Un buen sabor, el doctor Héctor Silva, Así que es. falleció en Capres, en Casa Presidencial, lamentablemente de un paro cardíaco. Sí. Estaba en una conferencia de prensa y bueno, dejó un buen sabor. Esto viene de familia, que va acordado, ¿cómo es? ¿O es vocación? ¿Cómo es esto? Es realmente para mí, mi abuelo ha sido un gran ejemplo y definitivamente ver lo que él hizo y entender a través de su posición en la alcaldía el impacto que se puede tener desde el servicio público ha sido una gran motivación para mí también, para involucrarme. En ese sentido, agradezco mucho el ejemplo que mi abuelo nos dejó. Yo tenía apenas 14 años cuando falleció, pero en ese tiempo tuve la oportunidad de escuchar muchas de sus experiencias, muchas de sus historias, incluso en más de alguna ocasión acompañarlo en su trabajo y en sus visitas de campo, y definitivamente ha sido para mí no solo una motivación, sino que también una guía importante en este proceso pues que yo he decidido embarcar para también tratar de servirle a la ciudadanía, en este caso desde la alcaldía de San Salvador Centro. Ahora bien, el abuelo Héctor Silva, el doctor Silva, fue alcalde de la capital salvadoreña y otros cargos. Ahora bien, ¿por qué, Héctor, decidir competir para la alcaldía de San Salvador a una corta edad? Y también, ¿qué opinas de las encuestas? Pues porque no hay mucho margen. De acuerdo, sí, realmente, Alfredo, yo llevo ahorita 2 años y medio casi como concejal de la alcaldía de San Salvador. Competí por primera vez en 2021 como candidato a la alcaldía por el partido Nuestro Tiempo, y aunque no ganamos la silla de edilicia, logramos suficientes votos para entrar al consejo. ¿Por qué correr? Aún más ahora, porque desde el consejo me he dado cuenta que desde la alcaldía de San Salvador y ahora con los nuevos 5 distritos que se le sumarán a San Salvador Centro, existen tantos recursos y tantas posibilidades para tener un impacto positivo en la vida de muchísimas personas. Esa es la mayor motivación que yo tengo. La alcaldía de San Salvador tiene hoy por hoy el presupuesto más grande que ha tenido en su historia, un presupuesto de $200 millones. Entonces lo que veo es una gran oportunidad de impactar de forma positiva la vida de la mayor cantidad de personas posibles. Con las encuestas, efectivamente, cuando uno ve las encuestas, parece que la popularidad del presidente es realmente abrumadora, pero creo que es importante hacer esa diferenciación. Esa popularidad, a medida que va bajando a la Asamblea Legislativa y sobre todo a las municipalidades, se va diluyendo. ¿Por qué? Porque desde la Presidencia de la República se puede hablar mucho desde los abstractos, se puede hablar de conceptos como justicia o prosperidad, y es más fácil tener una conversación un poco más amplia, a pesar de que los resultados puedan o no estar ahí. En el caso de las alcaldías es más complejo, porque es mucho más fácil ver para el ciudadano si la municipalidad está funcionando o no, te llegan a recoger tu basura o no,
las luces funcionan o no, las calles están en buen estado o no. Y en el caso de la administración municipal del partido de gobierno actualmente, la experiencia desafortunadamente en la gran mayoría de alcaldías ha sido negativa. Ahí está el caso de Apopa, de Soyapango, de Mexicanos. Bueno, escuché ahora incluso que en Mexicanos acaban de cancelar por primera vez en 25 años el Festival de la Yuca por falta de recursos. Y podría parecer algo trivial, pero en realidad lo que esto te demuestra es que hay una incapacidad constante de hacer el manejo más básico de los recursos públicos. Es decir, yo veo este caso del Festival de la Yuca, es algo que dinamiza la economía local, que es parte de la gastronomía cultural del municipio, y no poder llevar adelante ni siquiera este tipo de cuestiones que son básicas para una administración municipal, pues dice mucho de la capacidad que pueda haber o no en ese aspecto particularmente. Aparte, creo que en este momento, aunque las marcas partidarias pueden seguir siendo importantes, la gente ahora vota más por gente que por partidos. Y en ese sentido yo me siento bastante bien. En la última encuesta que hizo la Universidad Francisco Gavidia, salí como una de las figuras con mayor aceptación dentro de la oposición, y por eso te digo que a pesar de que puedan haber diferencias entre los partidos, creo que existe una gran oportunidad de crecer y de presentarle propuestas nuevas y diferentes a la población. Ahora bien, para la alcaldía centro, ¿se va a votar por rostro o bandera? Pues se vota por rostro ¿La y por última bandera. disposición cuál es? En la última fue por rostro, en la última aparecía el rostro y la bandera en el último. ¿Y ahora qué información tienen ustedes? ¿Cómo se va a votar ahora? Pues por lo que sabemos, la ley que se mantiene vigente es la que se va a aplicar. Ahora, recordemos que hace unos meses los diputados de Nuevas Ideas cambiaron la ley de forma que les permite hacer cambios a los plazos electorales en el momento en el que ellos decidan. Estamos a 7 meses, 8 meses de las elecciones, en mi caso porque las elecciones municipales son en marzo, así que podemos esperarnos cualquier tipo de cambios. No es la situación ideal, porque creo que para este tipo de procesos deberíamos de contar ya con reglas claras, pero desafortunadamente esa es la realidad en la que estamos en este momento. Nos podemos esperar cambios, pero no. ¿Cómo observas esa situación? Me estás diciendo que han dejado la puerta abierta para que en cualquier momento esto puede ser trastocado. Así es, Alfredo. Yo creo que esto, bueno, el oficialismo plantea varios argumentos para estos cambios. Dicen que, por ejemplo, el tema de la reducción de municipios y de diputaciones tiene que ver con un esfuerzo por ahorrarle costos al Estado y por temas técnicos, pero yo creo que es importante que veamos en qué momento se hacen estos cambios. Y estos cambios, más allá de ser cambios con motivaciones técnicas o económicas, son cambios que suceden en un momento electoral. Y por tanto, nuestra interpretación es que las motivaciones también son electorales. Creemos que no es correcto la forma en la que se han hecho las cosas, porque creemos que todos los partidos deberíamos de tener igualdad de acceso a la información en cuanto a las reglas con las que vamos a participar. Vamos a ver, Héctor, me estás diciendo que te sientes en desventaja. Definitivamente, ¿Sí? Definitivamente. Yo creo que cualquiera que no esté con Nuevas Ideas en este momento parte de la desventaja, y te digo por qué. El cambio de reducir municipalidades y de reducir la cantidad de diputaciones que habrá en la Asamblea Legislativa en términos electorales es un cambio trascendental. Los partidos políticos hacemos toda una planificación para presentar una oferta electoral acorde a las reglas que la República y que la Constitución establecen, y eso ha sido así por muchos años. Entonces, venir a cambiar unilateralmente 8 meses antes de las elecciones las reglas del juego definitivamente nos ponen en una posición de desventaja. ¿Por qué? Porque incluso antes de que se hicieran los cambios, yo platiqué con algunos de mis colegas de Nuevas Ideas en el Consejo, platiqué incluso con gente de Nuevas Ideas que trabaja en la Asamblea Legislativa, y ellos ya sabían que esto iba a pasar con anterioridad. Entonces, obviamente, si uno tiene más tiempo para prepararse para las cosas, los resultados son mejores. Y eso es así en cualquier rubro, en cualquier aspecto de la vida. Mientras más tiempo tiene usted para prepararse para un cambio, mejor preparado va a estar para afrontarlo. Y en este caso, la oposición ha tenido menos tiempo que el oficialismo para prepararse para estos cambios. Tan simple como eso. Bueno, es decir, tuvieron que alterar ustedes todos los planes y ponerse nuevamente al día. Así es. De hecho, nosotros teníamos una oferta electoral que, como te digo, al igual que todos los otros partidos, la veníamos preparando desde hace ya bastante tiempo. Una oferta electoral basada en un esquema de 262 municipios y 14 departamentos con una representación de 84 diputaciones.
nosotros no nos oponemos a hablar de este tema o a discutir estos cambios, pero los momentos en los que las cosas se hacen son importantes, particularmente en este tipo de casos. Entonces sí, para nosotros pues significó un esfuerzo en cuanto a las modificaciones que hubo que hacer en el planteamiento de la propuesta electoral que se le va a presentar a la población en 2024, pero a pesar de todas estas desventajas, yo me siento muy orgulloso de que desde nuestro tiempo hemos logrado presentar ya una oferta electoral que creo que será importante. Tenemos una candidatura a la presidencia y a la vicepresidencia de la República que hemos conformado junto a varias organizaciones de la sociedad civil aglutinadas en el Grupo Sumar. Yo estoy ya inscrito como candidato a la alcaldía de San Salvador Centro y también tenemos una oferta legislativa bastante amplia. Entonces, a pesar de todas las dificultades, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para presentarle a la población salvadoreña una vez más la oferta más capacitada para las elecciones de 2020. ¿Por qué no compite Johnny Wright? Bueno, creo que esa es una decisión personal que él tomó ya hace algún tiempo, hace algunos meses. Él nos lo comunicó. Johnny ha sido una parte importante, fundamental del partido desde su fundación hasta ahora, pues que es nuestra representación en la Asamblea Legislativa, pero nosotros desde nuestro tiempo, creo que esto es algo que Johnny tiene claro, yo lo tengo claro también, nosotros nunca hemos aspirado a vivir de la política, a quedarnos en la política por décadas. Realmente lo que queremos es impulsar la alternabilidad y en el tiempo que estamos ahí, hacer la mayor cantidad de cambios positivos para la población. Pero el propósito nunca ha sido perpetuarse y en ese sentido creo que Johnny ha tomado una decisión personal que a pesar de que definitivamente pues perdemos a un cuadro importante de nuestro partido, le abre las puertas a nuevos perfiles y a nuevos liderazgos para seguirse desarrollando. Ahora bien, tu juventud lo tomas con una ventaja o desventaja, en experiencia o inexperiencia, porque ¿cuántos años tienes? Tengo 26 años, estoy por cumplir 27. Definitivamente yo tomo mi juventud como una ventaja, particularmente porque creo que a los jóvenes nos hace falta representación en los espacios de toma de decisión. Muchas veces la gente se pregunta por qué los jóvenes no se involucran en política. Y eso tiene que ver en buena medida porque como país hablamos de los temas importantes del país, como la seguridad, la economía, la salud, que son básicos, tienen que estar siempre en la conversación nacional, pero hay otros temas que son de importancia para la gente de mi generación que a veces no se discuten lo suficiente. Y si no estamos hablando de los temas que a vos te interesan, pues probablemente será más difícil que te involucres, pero yo estoy también acá para eso. Tenemos que hablar de lo difícil que es comprar una casa en este momento, por ejemplo, para la gente de mi edad. Para muchos es casi un sueño. Del medio ambiente, cómo estamos protegiendo nuestro medio ambiente. Estamos en una ola de calor que no es la primera en este año y a pesar de eso desde la alcaldía de San Salvador se siguen aprobando docenas de permisos de tala de árboles todos los meses. Son temas que hay que tocar y en ese sentido yo veo mi juventud no como una desventaja sino que como una oportunidad. Y aparte, a pesar de ser una persona joven, me he preparado para este momento. Soy licenciado en Ciencias Políticas, tengo bastantes especializaciones y diplomados en cuestiones municipales y de desarrollo territorial. Y aparte, pues tengo ya 2 años y medio de experiencia como concejal, como el concejal más joven del municipio más grande del país. Sí, ahora bien, volviendo al tema electoral, ¿qué sientes tú que te conviene más? ¿Tener la foto o la bandera? Creo que las dos cosas son importantes porque la bandera tiene una comunicación valiosa en el sentido de que uno sabe cuáles son los planteamientos que va haciendo cada uno de los partidos. Entonces yo creo que es importante que la bandera esté ahí, pero definitivamente creo que el rostro también es importante por lo que te decía anteriormente. Cada vez más estamos migrando a un comportamiento electoral en el que la gente vota más por otra gente que por partidos, porque lo cierto es que los partidos políticos, independientemente de si son nuevos o viejos, han perdido muchísima credibilidad. Si usted ve los números y eso es así para todos los partidos, no solo para los tradicionales. Si usted ve los números de popularidad del presidente y ve los números de popularidad del partido Nuevas Ideas, los del partido son muchísimo más bajos.
porque la gente tiene más facilidad de generar conexión o confianza con otra persona que con una bandera. Entonces, en ese sentido sí creo que es valioso tener el rostro en la papeleta junto con la bandera del partido que uno representa también. Lo que acabas de decir es aprovechable, esa popularidad del presidente para el partido Nuevas Ideas y sus funcionarios. Es decir, aprovechan esa popularidad del presidente. Bueno, habría que ver, creo que en algunos casos sí se hace, creo que en el caso municipal particularmente ha sido más difícil, precisamente porque por muy popular que el presidente pueda ser, si los servicios básicos no están funcionando bien, obviamente la popularidad va a caer. Y te repito, creo que los ejemplos más emblemáticos están acá, en el área metropolitana de San Salvador, aunque también hay otros. Está el caso del alcalde de Hilo Vasco, por ejemplo, que es de Nuevas Ideas y que tiene un salario de $5,900, que es más alto que el salario del presidente de la República. Entonces, seguramente habrán funcionarios que con astucia podrán beneficiarse de la popularidad del presidente, pero en el caso municipal en específico, creo que ese efecto será menor precisamente por el mal trabajo que han hecho en su mayoría los alcaldes y las alcaldesas de Nuevas Ideas. ¿Cómo puedes describir el trabajo municipal de Nuevas Ideas? Porque tiene muchas alcaldías, la mayor parte las tienen agenciadas ellos. Sí, bueno, creo que la gestión municipal de Nuevas Ideas se ha visto caracterizada por la ineficiencia, por la corrupción, por la falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos. Y hay bastantes situaciones que nos retratan esa realidad. Bueno, la alcaldía de Soyapango, que es uno de los municipios más importantes y más densamente poblados del país, la alcaldesa está presa por enriquecimiento ilícito. El alcalde de Mexicanos renunció antes de que terminara su gestión, y creo que este tipo de cosas son representativas de la forma en la que Nuevas Ideas administra las alcaldías. Yo de hecho soy de la opinión de que Nuevas Ideas desapareció, la cantidad de alcaldías que desapareció porque no tuvieron idea de cómo administrarlas. ¿Falta de experiencia? Falta de experiencia, creo que falta de capacidad técnica también, y falta de voluntad de utilizar las alcaldías para lo que son, que es para servirse a la gente. Creo que al contrario, han utilizado las alcaldías para servirse a ellos mismos, y los casos que te menciono, como en Mexicanos, Apopa y Soyapango, son la prueba más fehaciente de eso. Perfecto, ¿qué te parece? Vamos a un espacio. ¿Listo? Para nuestros anunciantes, amigos televidentes, tengo unas sugerencias que son para ustedes. Véalas. Continuemos hablando, amigos televidentes, con Héctor Silva. No se me confunda, por favor, que él es la tercera generación del doctor Silva. Es el nieto que aspira a la candidatura de la alcaldía San Salvador Centro por el partido Nuestro Tiempo. Así es que estamos con Héctor Silva, a quien le estamos consultando. Héctor, usted dice que las elecciones en febrero serán para presidente y legislativas. Y en marzo para las municipalidades y Parlacen. ¿Esto no significa un doble gasto, incremento de gasto? ¿Se pudo haber hecho en una sola ronda? Es primera vez que sí, se hace esto. Sí, esto nunca históricamente. se había hecho de esta forma. Históricamente. La argumentación de la Asamblea Legislativa cuando aprobó esto fue bastante escueta. De hecho, no me atrevo ni siquiera a repetirla porque creo que no tiene mayor fundamento. Pero lo que sí es un hecho, Alfredo, es lo que usted menciona. En primer lugar, esto va a significar más costos para el Tribunal Supremo Electoral. Obviamente, en una elección general, que es algo que sucede en El Salvador, si no me equivoco, cada 15 años, que se escoge la presidencia, las alcaldías, la asamblea y el Parlacen, ¿sí? Pues todo se hace el mismo día por temas de logística, de conteo. Cada elección requiere una logística, un conteo, una habilitación de espacios, etcétera. Mi interpretación es que el oficialismo y los diputados de Nuevas Ideas han decidido hacer esto precisamente porque saben que los resultados en una contienda municipal no van a ser tan favorables, incluso con todos los cambios que se han hecho, como si podrían serlo en la presidencia de la República, por ejemplo.
Creo que han hecho este esfuerzo por dejar la elección presidencial, que esa presidencial le ayude al Partido Nuevas Ideas a meter la mayor cantidad de diputados posibles, y han querido sacar a lo municipal de ahí porque pues es creo yo, el punto débil que ha tenido Nuevas Ideas durante estos últimos 2 años y medio de administración pública. Desafortunadamente, una vez más, vemos una asamblea que legisla a favor de los intereses de un partido político, de un proyecto político, y no a favor de la población. Si la Asamblea Legislativa estuviese legislando a favor de la población, las elecciones se hubieran hecho el mismo día, la gente hubiera ido a votar el mismo día sin necesidad de quitarle más tiempo de su trabajo y de su tiempo familiar, y se hubiera utilizado menos dinero, en algunos casos hasta los mismos recursos, pero no se está legislando para la población, se legisla para el interés de un partido político, y es a partir de eso que se separan las elecciones, se aumenta el gasto y se le pide a la gente que salga no a votar solo una vez, sino que 2 veces. Ahora, nuestro país con escasos recursos económicos, me parece que es muy tremendo eso de tener 2 votaciones en el mismo año para 4 rubros. Aunque ese ha sido, definitivamente lo es, yo coincido contigo, pero esto creo que es algo que va más allá de las elecciones. El mal uso de los fondos públicos también ha sido un patrón de trabajo de este gobierno en todos sus niveles. Los diputados dicen que han reducido la cantidad de municipios y de diputaciones porque quieren ahorrar dinero, y me parece curioso que eso lo digan los mismos diputados que llevan ahí casi 3 años, pero que han sido incapaces de reducirse los viáticos, de renunciar a la seguridad privada que les pagamos con fondos públicos. Todos los diputados siguen teniendo acceso a los mismos 4 guardaespaldas, al igual que cuando en tiempos del FMLN y de Arena, los mismos 4 guardaespaldas, esos mismos 4 tienen los diputados de Nuevas Ideas. Los diputados siguen teniendo acceso a un presupuesto de casi $15,000 al mes para contratar personal. Entonces, cuando nosotros hablamos del uso que los diputados y que el presidente hacen de los recursos públicos, tenemos bastantes ejemplos que demuestran precisamente que ese uso no está orientado a beneficiar a la población. Creo que el ejemplo más duro es la forma en la que se ha utilizado dinero público para comprar Bitcoin. El presidente ha perdido ya más de $60 millones de dinero de los impuestos de las y los contribuyentes, porque compró la moneda en un momento en el que cada moneda de Bitcoin valía $58,800, y ahora usted ve el valor de esa moneda y no llega ni siquiera a los $25,000. Compras que superan los $115 millones. Entonces usted dice, somos un país con mucha pobreza, con muchas necesidades. Yo lo veo particularmente en el caso de San Salvador. Vivimos en una ciudad que si llueve fuerte, más de 30 o 45 minutos se inunda. Entonces uno dice, bueno, ¿será que estos $100 millones los puedo utilizar para invertir en el sistema de alcantarillado de la ciudad o para comprar Bitcoin? Creo que la respuesta debería de ser bastante obvia, se la dejo a los televidentes, pero le planteo todas estas cosas, Alfredo, como retratos de la forma en la que Nuevas Ideas hace uso de los fondos públicos, y en este caso con el tema de las elecciones separadas pues no es la excepción. Ahora bien, usted está dentro de la nave, adentro de la alcaldía de San Salvador. ¿Usted nos podría decir si en verdad están dejando gobernar o dejaron gobernar a Mario Durán? Bueno, sí, de hecho ¿Tomó sus propias decisiones? Creo que nosotros como oposición hemos tratado de hacer un trabajo lo más responsable posible. Por supuesto que me he opuesto a los gastos millonarios en publicidad que se han hecho desde la alcaldía de San Salvador, a las reservas de información, a la tala de árboles, pero también he apoyado con mi voto favorable en aquellas cuestiones que creo puedan ser de beneficio para la población, como algunas de las intervenciones, no todas, pero algunas de las intervenciones que se han hecho en el centro histórico, la remodelación de espacios públicos, la inversión que se ha hecho, aunque mínima, en las calles de la ciudad. Entonces, gobernabilidad sí ha habido, porque hemos trabajado con sensatez. En ningún momento hemos tomado un rol como oposición en el que simplemente estamos ahí bloqueando la agenda del alcalde por el simple hecho de bloquearla. Y creo también, debo decirlo, que ha existido una apertura de parte de la administración para escuchar algunas de nuestras propuestas. Yo, por ejemplo, presenté una iniciativa para reducir el monto que los concejales reciben en viáticos cuando salen
a una misión oficial. Habían destinos que le garantizaban a mí, al resto de mis colegas, viáticos diarios cerca de los $400. En algunos destinos no existían prohibiciones para la compra de vuelos en primera clase. Yo presenté una iniciativa para reformar todo eso, se redujeron los viáticos del Consejo Municipal, se prohibieron los vuelos en primera clase y eso por supuesto fue aprobado por unanimidad en el Consejo. Entonces, digamos que en el Consejo sí ha existido una dinámica de trabajo y de colaboración independientemente de los colores partidarios y la verdad es que así debería de ser. Ahora bien, dentro de la alcaldía, dentro de ustedes, ¿cómo ven el caso Mason? Bueno, creo que ahí sí hay posiciones encontradas. Yo fui muy crítico durante la campaña de algunas de las acciones que se tomaron en la alcaldía de San Salvador durante la administración del alcalde Mason, pero creo que todas las personas tenemos algunos derechos básicos que nos garantiza la Constitución como ciudadanos salvadoreños y uno de esos derechos es el derecho al debido proceso. Todas las personas tenemos derecho al debido proceso. No es que porque la opinión pública no es quien decide sobre si una persona es culpable o no. Para eso existen procesos judiciales, garantías, convenciones que el Estado salvadoreño ha firmado con el resto de países y creo que eso es algo que en el caso del exalcalde Mason, no se ha respetado. Creo que él es una persona a la que no se le han respetado su debido proceso y no se le han respetado las garantías básicas. Entonces, creo que todas las personas somos responsables por nuestras acciones, particularmente aquellos que nos hemos decidido involucrar en el servicio público, pero también todas las personas tenemos nuestros derechos constitucionales básicos que deben respetarse. Ahora bien, ¿qué mensaje sienten ustedes que deja el caso Mason o se ha querido dejar un mensaje? Yo creo que lo que sucede con el caso del exalcalde Mason es parte de una política de intimidación en la cual el Estado salvadoreño, el gobierno salvadoreño sobre todo, está dispuesto a hacer uso de cualquier recurso, incluyendo la Fiscalía General de la República, porque no podemos ignorar que el fiscal actual fue impuesto sin seguir los procesos correctos por los diputados. Entonces el gobierno está dispuesto a utilizar todos estos recursos para amedrentar a aquellos que estén dispuestos a criticarlo o a disentir en público. El caso del exalcalde Mason es un caso político, pero pues también hemos visto, por ejemplo, la reacción que ha tenido el gobierno ante las protestas que hicieron algunos médicos jóvenes del Hospital Rosales la semana pasada. Simplemente estaban exigiendo que se respetaran los derechos laborales de dos de sus colegas. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Separarlos de sus cargos. Pero hace unos meses eran los héroes del país, sí, en la pandemia. Y también vemos otro patrón, Alfredo, que es la forma en la que se administra justicia en nuestro país. Pareciera que los poderosos, una vez más, están exentos de la justicia y que son los jóvenes trabajadores, como el caso de estos médicos, quienes sí tienen que pagar las consecuencias. ¿Por qué digo eso? El ministro Alaví le dio un contrato de $225,000 a una empresa de su familia durante la pandemia. Dijo en televisión nacional que las ambulancias no habían podido hacer su trabajo porque las aficiones de FAS y Alianza se estaban peleando y se los habían impedido. Después tuvo que salir a retractarse y a disculparse porque había esparcido información falsa en televisión nacional. Y aparte nos hemos dado cuenta también a través de varios reportajes periodísticos que ocultaron varias de las cifras en cuanto a los fallecimientos por COVID-19. Entonces el ministro le había hecho todas esas cosas y no ha dejado de percibir un solo día de salario. No lo han suspendido, nadie lo está investigando. Entonces pareciera que, como decía nuestro santo, Monseñor Romero, vivimos nuevamente en una época en la que la justicia solo muerde al descalzo y disculpa a los poderosos. Pero ese no solo es el caso. ¿Qué información tiene del exministro de Agricultura, Enliker? Bueno, está el caso del exministro de Agricultura que fue incluido en la lista Engel por casos de corrupción que al parecer estaban dentro de los casos que la CICIES le reportó a la Embajada de Estados Unidos y al gobierno de El Salvador. Curiosamente, después de haber reportado esos casos de corrupción, la CICIES fue expulsada por el presidente Bukele, pero no nos vayamos tan lejos.
Yo denuncié en octubre de 2022 a la jefa de gabinete del presidente de la República, a la señora Carolina Recinos, la denuncié en el Tribunal de Ética Gubernamental, luego de que un reportaje periodístico hiciera público de que ella había utilizado su cargo para beneficiar a su nuera con una beca de Fantel por más de $25,000. El presidente la había designado a ella, aparte de ser su jefa de gabinete, la había designado como la coordinadora de las becas que se entregan a partir del Fondo de Privatización de Antel. Esas becas están ahí para apoyar a jóvenes talentosos salvadoreños a que puedan continuar su educación, desarrollarse y convertirse en orgullo de nuestro país. No está ahí para financiar la educación de la familia de la jefa de gabinete del presidente de la República. La denuncié, el Tribunal de Ética Gubernamental aceptó la denuncia, decidió que habían suficientes elementos de corrupción como para iniciar una investigación y hace unos meses la condenaron por corrupción. Es la primera alta funcionaria del gobierno del presidente Bukele condenada por corrupción. Tuvo que devolver los $25,000 y aparte pagar una multa de $3,000. Entonces, ¿a qué voy con esto? La jefa de gabinete del presidente de la República ya fue condenada por corrupción, es decir, ya no hay duda, ya no es una suposición, ya una institución salvadoreña dijo, esta persona ha sido condenada por actos de corrupción. Ella sigue en su puesto, ella no ha dejado de percibir salario, pero los médicos que exigieron derechos laborales sí. El periodista Víctor Barahona, el periodista comunitario, que la fiscalía pidió que se le retiraran las medidas cautelares, él sí. Entonces, es importante que como ciudadanos veamos la forma en la que se está administrando la justicia en nuestro país. Es muy llamativo. A todo esto, volvamos a lo electoral, porque con todo esto, estábamos hablando de las encuestas, con todo esto, las encuestas siempre le dan el visto bueno al presidente, a pesar de todos los señalamientos, ¿verdad? Pero yo quiero llegar un poquito más allá, si tú me lo permites, Héctor. ¿Cómo ves la oposición? La oposición con nuestro tiempo rompió el hielo, mostrando la fórmula parada Medrano. Sí. ¿Verdad? Pero, ¿cómo ves la oposición? Ahora, Arena con alguien de la diáspora, el FMLN, Chino Flores, ¿no hubiera sido mejor una sola voz? Bueno, dos cosas. Porque está fragmentada. ¿Cómo ves la oposición? Sí, dos cosas, Alfredo. Yo creo que, en primer lugar, nosotros tuvimos claridad desde el principio que era importante que la sociedad civil tuviese un rol protagónico en estas elecciones particularmente. La gente está cansada de escuchar únicamente lo que los políticos o los partidos políticos tienen que decir. Este es un momento para que la ciudadanía pueda involucrarse. Y nuestra aspiración desde nuestro tiempo con la candidatura de Luis y de Celia ha sido precisamente esa: abrirle las puertas a la sociedad civil para que junto a ellos, y nosotros como partido político, que es lo que la Constitución, pues por supuesto exige, podamos presentarle a la población esa oferta. Por otra parte, con el tema de la popularidad del... Un momento ahí. Sí. Toda la oposición, tanto el FMLN, Arena y Nuestro Tiempo, se están abrogando la representatividad de la sociedad civil. ¿Cómo está eso? ¿Hay tres sociedades civiles o solo una? Creo que ese es un punto importante, porque nadie, incluidos nosotros, nadie puede decir que tiene una representatividad completa de la sociedad civil salvadoreña. La sociedad civil salvadoreña es tan amplia, es tan diversa, y en ese sentido lo que nosotros hemos buscado es hacer el mejor esfuerzo para tener a la opción más representativa posible. Eso es lo que nosotros encontramos en el movimiento Sumar. Encontramos un movimiento que aglutinaba a una gran diversidad de organizaciones, de personas que aparte de ser... De estar organizadas, tenían también la valentía de dar un paso adelante y de involucrarse, porque eso es así. Hay mucha gente que está organizada, pero que por todo lo que venimos platicando tienen miedo a participar, hay muchísimo miedo en el aire. Entonces creo que nadie puede agenciarse, ninguno de los partidos puede agenciarse y decir yo llevo al candidato de la sociedad civil. Lo que nosotros hemos buscado es llevar al candidato del espacio más representativo posible, y eso es lo que nosotros vemos en Sumar. ¿No ves fragmentada la oposición? Creo que todavía hay tiempo. Tenemos que analizar los tiempos electorales, particularmente con el tema de las coaliciones. Los partidos políticos tenemos para temas municipales hasta principios de septiembre y para temas presidenciales y legislativos hasta mediados de agosto para poder anunciar una coalición.
y tendremos que ver qué sucede durante ese tiempo, ¿verdad? ¿No hubiera sido mejor, Héctor, una sola candidatura de la oposición? Creo que en algún momento... ¿O es mucho pedir, es mucho soñar? No, para nada, para nada. Y el esfuerzo por algún tiempo fue ese, pero creo que nosotros como partido tomamos la decisión de llevar a Luis y a Celia, porque, como te repito, encontramos en ellos una fórmula bastante representativa de lo que nosotros creemos, del rol que nosotros creemos que debe de tener la sociedad civil en este momento. Pudimos haber hecho un mayor esfuerzo como partidos políticos por presentar una fórmula unificada. Probablemente trabajamos bastante en eso, al final no se pudo. Eso no quiere decir que no sigue existiendo comunicación y que no sigue existiendo una voluntad compartida por enfrentar la amenaza democrática que nuestro país vive en este momento, pero la política es compleja. ¿Por qué no se logró? Son intereses los que están jugando, según algunos observadores. Yo creo que no Cada son, quien jala por su lado. no son intereses, pero son visiones diferentes a veces de lo que tenemos que hacer. Nosotros sí tenemos una visión clara que el protagonista tiene que ser la sociedad civil, no los partidos políticos, y esa no siempre es una visión fácil de digerir, particularmente para los partidos tradicionales, que están acostumbrados a tener ellos ese liderazgo. Yo creo que esos partidos pues estarán en sus procesos y estarán haciendo el trabajo que tengan que hacer para adaptarse a estos nuevos tiempos, pero nosotros lo tenemos claro desde el primer día. La sociedad civil tiene que jugar un rol protagónico y esa es la orientación de la oferta que nosotros le queremos presentar a la población. Bien, vamos a nuestra segunda y última pausa. ¿Qué te parece? De acuerdo. Amigos televidentes, permítame, está interesante, ¿verdad?, la conversación con el joven Héctor Silva. Y no me pase la tercera generación, porque yo he visto a las tres generaciones y las he tratado a las tres generaciones de los Silva. Y bueno, aquí tenemos ya la última expresión de ese clan político. Ya volvemos. Continuemos conversando, amigos televidentes, con Héctor Silva Jr., por decir algo así, ¿verdad, amigos televidentes? Él es candidato a la alcaldía de San Salvador Centro por el partido Nuestro Tiempo y además actual concejal de San Salvador. Y antes de pasar a conocer el plan de gobierno municipal de Héctor, tenemos una consulta que desde que anunciamos esta entrevista en las redes sociales nos ha caído, y dice, pregúntele al señor Héctor Silva sobre la reelección presidencial. Bueno, creo que el tema de la reelección presidencial, más allá de mi opinión, está claramente definido y establecido en la Constitución de la República, que plantea la alternabilidad en la presidencia como un elemento imprescindible para el buen funcionamiento del sistema democrático. Creo que tenemos varias experiencias en nuestros países vecinos, en Nicaragua quizás siendo el más cercano, de lo que sucede cuando una persona acumula demasiado poder. Yo entiendo que el presidente de la República sea sumamente popular, lo respeto. Uno como político tiene que tener la humildad de reconocer y de respetar la opinión de las personas, pero creo que también la historia y el tiempo son muy sabios, y en nuestro caso tenemos suficientes ejemplos de lo que sucede en países como el nuestro cuando una persona decide quedarse en el poder. Sí, veamos el caso, historia. Veamos el caso de, y eso no lo tengo que decir yo, eso no es una opinión política, eso es un hecho. Ahí está el caso de Nicaragua, está el caso de Honduras, donde el presidente Juan Orlando Hernández modificó la Constitución para poder tener un periodo más. Entonces, pregúntense, ¿a dónde está ahora el presidente Juan Orlando Hernández? ¿Qué está haciendo en este momento en Nicaragua el presidente, o el dictador, mejor dicho, el señor Daniel Ortega? Bukele es diferente, no sé por qué habría de serlo.
En la gran mayoría de casos, yo estudié ciencias políticas y en la gran mayoría de casos que yo he tenido la oportunidad de estudiar a lo largo de la historia, no solo en Latinoamérica, sino en el resto del mundo, cuando el pueblo le da a una persona y le abre la puerta para perpetuarse en el poder, eso nunca es bueno para el país. Puede que sea bueno para la persona que está en el poder, puede que sea bueno para su partido político, pero para el país no. Muy bien. Ahora, coaliciones, para ya entrarle de lleno a lo municipal. Tú como base, ya como cara de nuestro tiempo, ¿apoyarás una coalición o alianza con Arena y FMLN con el fin de hacer un solo bloque de oposición? ¿O cómo ven estos partidos? ¿Les benefician o no? Bueno, creo que particularmente en el tema municipal o Digo en general. general. Creo que hay que seguirlo discutiendo hasta que los plazos se cierren. Estas son discusiones que realmente llegan hasta el último día, a veces son decisiones que se toman en el último momento. Lo que te puedo decir es que de nuestra parte sigue existiendo apertura para tener esas conversaciones. Hay comunicación en diferentes niveles de los partidos, no siempre el hecho de que la dirigencia pueda decir se va a hacer una coalición en esto significa directamente que esa coalición es así para todos los espacios de competencia. Hay que tener conversaciones específicas en el tema municipal, en el tema legislativo son otras conversaciones. Son decisiones que no están tomadas. ¿Le ves oxígeno todavía a la Arena y al FMLN? Creo que están en una posición bastante compleja, pero sí creo que hay personas dentro de esos partidos que tienen una voz valiente y que tienen una voz valiosa para este momento que estamos atravesando. Bien, ¿qué tal? Entremos a tu plan de gobierno municipal. ¿Qué le propones a los capitalinos? De acuerdo, Alfredo. Bueno, ahora estamos hablando de un territorio mucho más amplio. Ahora San Salvador Centro también incluye a los municipios de Ayutuxtepeque, Cuscatancingo, Mexicanos y Ciudad Delgado. Pasamos de una población de alrededor de 320,000 personas, de 320,000 habitantes en el municipio de San Salvador a una población por encima de las 700,000 personas ya con estos otros 4 municipios. Y creo que es importante entender que cada municipio tiene sus peculiaridades y en ese sentido creo que la campaña va a ser importante no solo para que las personas de esos municipios nos conozcan a nosotros como candidatos, sino para también tener nosotros como candidatos un entendimiento de primera mano de las situaciones y de los problemas que experimentan las personas en cada uno de esos territorios. En ese sentido, soy plenamente consciente de que cada lugar tiene sus dinámicas y sus peculiaridades y que hay que trabajarlo así. Pero también veo muchos de los mismos problemas que hay en San Salvador en estos municipios. Creo que hay problemas que son específicos y tenemos que analizarlos, pero también hay problemas que son generalizados. Por ejemplo, uno de ellos es la falta de comunicación que existe entre la institución pública y el ciudadano. No sabes cuántas veces he tenido yo que escuchar a ciudadanos que me dicen: Héctor, yo le llamo a la alcaldía, nadie me contesta, y básicamente la gente ha llegado a un punto en el que para que la alcaldía le resuelva un problema se ve obligado a poner una denuncia pública. Eso no debería de ser así. Tenemos que mejorar los canales de comunicación entre las instituciones y la ciudadanía. ¿Por qué no construir algo tan básico como un call center, un número de WhatsApp que esté conectado a todas las dependencias que prestan servicios básicos en la municipalidad para que la gente pueda comunicarse con facilidad? Porque los cobros que las alcaldías le hacen a las personas no se suspenden y por tanto los servicios tampoco deberían de suspenderse. Otro tema, el uso de los fondos públicos. Existe una gran cantidad de reservas de información en todas las alcaldías que están gobernadas por Nuevas Ideas, incluyendo la de Mexicanos, la de Ciudad Delgado y la de Cuscatancingo, que hoy por hoy son gobernadas por ese partido. Yo creo que es importante que la gente sepa cómo se está utilizando su dinero. Tiene que haber transparencia en el uso de los fondos públicos. Los funcionarios no debemos olvidar que nosotros no somos dueños del dinero que está en las alcaldías, somos simples administradores y la gente nos ha puesto ahí para hacer de ese dinero, que a veces es mucho, a veces es poco, el mejor uso que se pueda, y eso no siempre es así. Te menciono estos 2 temas como planteamientos de temáticas que no son únicas a San Salvador y que son muy latentes también en las otras municipalidades. Entonces nosotros, a la hora de construir un plan de gobierno, por supuesto que nos vamos a tomar el tiempo de presentar propuestas específicas a la realidad de cada territorio, pero también tenemos claridad de cuáles son los ejes
con los que tenemos que trabajar, que le aplican también, no solo a San Salvador, sino que también al resto de distritos, como se llamarán en este momento. ¿Podemos conocer esos ejes? Por supuesto, hablo de eso, hablo de la transparencia en el uso de los fondos públicos, de mejorar la comunicación entre el ciudadano y de la institución, en mejorar los sistemas de participación ciudadana. San Salvador hoy por hoy es uno de los únicos municipios del país que tiene una ordenanza de participación ciudadana, que de hecho fue aprobada cuando mi abuelo era alcalde. Es una ordenanza que en teoría, si se implementara, permite la participación de las comunidades. ¿Él la dejó, tu abuelo? Él la dejó, él la dejó. Establece todo un sistema de participación ciudadana en el que hay mesas distritales, mesas zonales, una mesa bipartita que está en comunicación con el Consejo. Esta administración pues no ha retomado esa ordenanza y no ha habido un trabajo de cerca con estos mecanismos de participación ciudadana, pero eso ha sido más un tema discrecional que creo yo que debería de cambiar. La gente debería de tener una voz en la toma de decisión a la hora de decidir cómo se utiliza su dinero. Ahora bien, ¿cuál es la oferta para el medio ambiente? Fíjate que hemos estado observando, tuvimos el día martes de esta semana al doctor Ricardo Navarro, creo que lo conoce, presidente de CESTA. Por supuesto. Y estaba haciendo la observación de que nadie está lanzando una oferta para el cuidado del medio ambiente. Bueno, sí, Alfredo, yo creo que tenemos que empezar por lo básico, y es dejar de talar árboles. Las alcaldías son las encargadas, son quienes tienen, los consejos municipales, tenemos la facultad de autorizar o de negar los permisos de tala, las solicitudes de permiso de tala que llegan a la municipalidad. Yo en el 95% de los casos, desde que entré a la alcaldía de San Salvador, me he opuesto a la tala de árboles, porque creo que las consecuencias son clarísimas, no solo por un tema de comodidad. Ahorita estamos hablando del tema de la ola de calor. Obviamente hace calor, todos quisiéramos que estuviese un poco más fresco, y quizás para algunos de nosotros que tenemos algunos privilegios eso llega hasta ahí, pero hay muchas personas en nuestra ciudad que sufren consecuencias muchísimo mayores a simplemente un tema de comodidad. Cuando se hace una tala de árboles, por ejemplo en una zona de recarga hídrica, eso lo que genera es una gran vulnerabilidad para las comunidades aledañas. Así es. Porque entonces, ¿a dónde se absorbe el agua? Ya no se absorbe. Lo que llegan son deslaves, crece la corriente de los ríos. Sabemos que hay miles de familias en nuestra ciudad que viven en las orillas del río Acelguate. Entonces, lo triste de todo esto es que son los mismos problemas, los afectados siempre son los mismos, pero nuestras actitudes como funcionarios siguen siendo las mismas, no cambian. Entonces, en ese sentido, la propuesta, ser conscientes de la realidad en la que vivimos. Ya estamos en un momento en el que San Salvador está en una crisis ambiental, siento yo, en el momento en el que a la gente se le inundan sus casas. Yo creo que ya podríamos hablar de ese tipo de cosas. Y luego empezar por lo básico, proteger a nuestro medio ambiente, proteger los árboles, evitar las talas, trabajar en los temas de mitigación y de vulnerabilidad en las comunidades. Hay muchísimos recursos, pero lo que hace falta es voluntad para hacerlo. Bueno, no tenemos más que un minuto para escuchar tu mensaje como candidato a la alcaldía de San Salvador Centro. De acuerdo, bueno, agradecer el espacio, agradecer a las personas que nos acompañaron y recordarles que esta es una elección que va muchísimo más allá de lo municipal o de lo legislativo o de elegir a un partido o a una persona. En esta elección nos jugamos la posibilidad y el derecho a seguir opinando libremente, a vivir en un país democrático y a vivir en un país que está dispuesto a escuchar no solo las opiniones de las mayorías, sino de todas las personas, porque todas las personas tienen derecho a ser representadas. Entonces es importante que como ciudadanía tengamos esa claridad, y de nuestra parte, como Héctor Silva y como nuestro tiempo, pues seguiremos trabajando para poder presentarle a la población la mejor oferta electoral posible en términos de preparación y eficiencia. Héctor, muchas gracias por tu participación en nuestro programa. Muchísimas gracias, Alfredo, un gusto acompañarte, y también nuevamente agradecer a las personas que se tomaron el tiempo de escucharnos. Bien, pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que nos ha acompañado durante esta hora. Créame, en la próxima le tendremos mucho más. Los conceptos vertidos en el programa anterior
son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.